JFT, just fair and direct. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de Trading en Directo con JFD Brokers, donde, como cada miércoles, haremos un repaso y un análisis más completo de aquellas acciones, aquellos títulos, aquellas compañías que pues, más interesantes están en este momento. Como bien sabéis, estamos en medio de las presentaciones de resultados en Estados Unidos. Y bueno, estamos empezando a conocer también resultados empresariales muy interesantes, ¿no? Estamos viendo grandes movimientos en, por ejemplo, toda la parte o todo el sector bancario de Estados Unidos, que está mostrando muy buena fortaleza y buen crecimiento, lo que está impulsando el sector bancario norteamericano. Y también hemos conocido otras noticias, algunas positivas, otras negativas, por ejemplo, en el caso de ASML Holding, que está registrando grandes caídas, United Health, que también presentó resultados ayer y que también ha tenido fuertes caídas. Y luego, pues bueno, con optimismo vemos, por ejemplo, compañías como Adidas, que lo están haciendo bastante bien y que, bueno, aunque hoy están cayendo un poquito, la verdad es que sus resultados han sido positivos. También dentro de la otra cara de la moneda, dentro del sector retail o el sector lujo incluso, Louis Vuitton también ha presentado resultados y han sido bastante negativos. Así que bueno, vamos a repasar todo esto, pero antes, como ya sabéis, vamos a ver el aviso de riesgo. Como ya sabéis, debéis invertir de forma responsable. Ya sabéis que hay siempre riesgos involucrados en la operativa de acciones al contado de cualquier otro instrumento financiero y recordar que, por supuesto, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Dicho esto, ¿qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Como decíamos, ¿no? Las últimas noticias del mercado, todas estas acciones y estos sectores que están teniendo un comportamiento importante en esta semana. También haremos el análisis técnico de los principales activos, hablaremos de todas estas compañías a nivel técnico y, por supuesto, intentaremos identificar posibles oportunidades de inversión. Ya sabéis que si queréis preguntar por cualquier compañía que la analicemos más en profundidad, tenéis el chat abierto, podéis hacerlo ahora mismo en directo, iremos revisando cada una de esas consultas que nos vayáis lanzando. Y si veis esta sesión en diferido, recordad que en el apartado de comentarios podéis dejarnos vuestras peticiones y estaremos encantados de recibirlas y ayudaros con ellas. Así que, lo dicho, vámonos con la primera de las noticias que hemos conocido en esta sesión y, como dice el titular, Louis Vuitton se hunde en bolsa y arrastra al sector del lujo. También, por supuesto, arrastra a Puig en España y, por ejemplo, también a otras compañías como Hermes o Kering en Europa, ¿no? ¿Por qué motivo se está hundiendo casi un 6% en estos momentos? Porque, bueno, ayer publicó sus resultados, ayer al cierre de mercado, y, bueno, pues se han situado bastante por debajo de lo previsto. Sobre todo, ¿por qué motivo vemos que Louis Vuitton no consigue lograr sus objetivos? Pues sobre todo se explica desde ese punto, ¿no? Ese fuerte deterioro que estamos observando en Asia y, bueno, en toda la parte asiática, ¿no? Sobre todo China, donde sus ventas han registrado ya un 16% de caída, ¿no? Y como bien sabéis, la parte de Asia para el sector lujo está siendo muy importante en los últimos años porque es uno de sus grandes mercados, ¿no? Por tanto, bueno, aunque parecía que estas últimas medidas de estímulo de China y que llevamos ya hablando durante un par de semanas podrían estimular también, ¿no?, el sector lujo y demás, obviamente, pues estas medidas se están encaminando más hacia el sector bancario chino y hacia el sector inmobiliario y es bastante difícil, ¿no?, que llegue a calar dentro del sector minorista o dentro del consumo interno, ¿no? Por tanto, esta presentación de resultados de Louis Vuitton pues está afectando de forma muy negativa las cotizaciones de la compañía, las cuales, pues bueno, vamos a irnos a ver el gráfico directamente, nos vamos a ir a Louis Vuitton para que veamos cómo se están produciendo esas caídas en la sesión de hoy. Sí es cierto que, bueno, que a partir de media sesión, pues parece que ha recuperado algo, parece que tiene un buen nivel de soporte en esa zona de los 581 euros, que está actuando, como vemos, de zona interesante,
como zona importante de soporte, pero por otro lado vemos como pues, prácticamente cae en la sesión de hoy un 4%, llegando a caer incluso por encima del 6%. Pero bueno, a nivel técnico parece que de momento aguanta y sobrevive por encima de esa zona de soporte importantísima, esos últimos mínimos que marcó en los 581 euros. Ahora bien, estimábamos, ¿no?, que con esta última subida que realizó por encima de los 687 euros podríamos entrar en un nuevo proceso alcista. Finalmente, pues bueno, prácticamente ha cancelado todo ese movimiento, ha cancelado esa expectativa de recuperación y de momento, pues la verdad es que es un título en el que, pues bajo ningún concepto recomendaría tomar posiciones, ¿no? Debemos pensar ya en niveles de los 687, 700 euros para, pues bueno, pensar en que Louis Vuitton pudiera generar un nuevo proceso alcista. Veremos a ver en las siguientes sesiones, ¿no?, cuál es su reacción en esas zonas de soporte. Tenemos una zona de soporte también importante un poquito más abajo, en la zona de los 536, donde, pues bueno, si continúan las caídas, pues probablemente, ¿no?, veremos bastante pronto, y son esos mínimos que se establecieron en mayo de 2022, ¿de acuerdo? Por tanto, también fijaros en esa zona de soporte de 2022, los 536, porque podría ser el próximo objetivo para Louis Vuitton. Obviamente, si ya nos vamos al medio largo plazo, observamos cómo la dinámica de Louis Vuitton, pues bueno, en principio todavía podríamos entenderla dentro de un proceso correctivo, dentro de una tendencia alcista mayor, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que ya empezamos a ver mucha debilidad en el título, los precios obviamente o la tendencia no acompaña y estamos ya entrando en niveles críticos de cotizaciones, ¿no? Por tanto, pues bueno, vamos a analizarlo. Tenemos ciertas pistas, ¿no?, o ciertos movimientos que nos invitan a pensar que estos 581 euros podría ser una buena zona de soporte. Fijaros como, por ejemplo, nuestro indicador de RSI, Louis Vuitton, nos empieza a mostrar ya niveles de divergencia, nos está mostrando señales de divergencia con el RSI, además en zonas de sobreventa extrema, lo que podría indicarnos a partir de estos niveles un punto de inflexión, ¿no?, o que estos sean esos últimos mínimos, pero sí es cierto que, bueno, que la situación macroeconómica pues no le está ayudando nada, ¿no? Y después de esta presentación de resultados, pues se plasma, ¿no?, mucho más esa compleja situación que vive el sector del lujo, sobre todo en la parte de Asia. Así que bueno, veremos a ver qué continúa ocurriendo con Louis Vuitton. Estaremos muy pendientes porque es un título yo creo que muy atractivo en estos momentos. Y pues obviamente ha tenido una corrección muy importante y podríamos estar en esos niveles mínimos para empezar, ¿no?, a observar un potencial giro al alza. Y luego, la siguiente noticia de la jornada, muy importante, ASML también presentó resultados ayer. Bueno, se filtraron sus resultados en la sesión de ayer, aunque presentaba resultados hoy a primera hora. Y, pues bueno, obviamente han sido resultados muy malos. De hecho, ayer se hundía la cotización un 15% y hoy sigue cayendo alrededor del 4%, ¿no? Por tanto, pues bueno, no cumplieron las expectativas del mercado en cuanto a sus resultados. Tampoco las previsiones para el 2024 van a ser positivas, aunque, pues bueno, los analistas ven una serie de ventajas competitivas que consideran que, bueno, que estas últimas caídas o estas correcciones pueden ser puntuales o pueden ser momentáneas porque realmente el fondo de ASML sigue siendo un negocio muy interesante, ¿no?, para la mayoría de los analistas, dado que ASML pues prácticamente no tiene ningún tipo de competencia, ¿no? Y de cara a todo el desarrollo de inteligencia artificial, sistemas, etcétera, etcétera, pues tiene pues un futuro bastante prometedor. Aún así, pues bueno, la empresa ha obtenido un beneficio neto de 2.077 millones de euros, es un 31,6% más que los 1.578 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Por tanto, pues bueno, en principio esa parte bastante bien. Lo que preocupa son las expectativas o la guía, ¿no?, para este 2024. Vámonos ahora a las cotizaciones de ASML Holding, ¿de acuerdo? Donde vemos claramente
pues esas fuertes caídas, ¿no? Ayer registraban, fijaros, una caída alrededor de ese 15%, llegó a caer un 17%, y hoy ASML está registrando otro 4%, ¿no?, de caída. Fijaros que desde sus máximos, alrededor de los 1.200, los 1.022 euros, ha corregido ya un 37%, ¿no? Por tanto, las caídas son bastante verticales, aunque, pues bueno, de fondo se sigue manteniendo, ¿no?, ese proceso alcista. Fijaros cómo en el gráfico semanal empezamos a acercarnos ya a medias móviles de 200 sesiones, ¿no? Y observamos cómo el indicador RSI pues empieza a mostrarnos pues ya cierta sobreventa extrema, ¿no? Quizás este sea el punto para, pues bueno, empezar a plantearnos la posibilidad de tomar posiciones alcistas, aunque, como observamos en el gráfico, pues todavía es demasiado pronto, dado que ahora mismo tenemos el cuchillo volando y cayendo en picado, ¿no? Por tanto, poner la mano ahora mismo en esta compañía para tomar posiciones alcistas podría provocar mayores caídas, ¿no? Y que nos quedáramos enganchados ahora mismo con estas últimas caídas de ASML Holding. Por tanto, pues bueno, hay que tener mucha precaución con ella. Ok, vamos a esperar a que haga un suelo, vamos a esperar a que, pues bueno, se restablezca un poco la normalidad, se reduzca la volatilidad en ASML Holding y ya empezaremos, pues bueno, a intentar buscar nuevas posiciones alcistas. Aún así, como decimos, ¿no?, consideramos, al igual que lo están comentando, ¿no?, muchos analistas, que el fondo de ASML Holding, pues todavía sigue siendo positivo, y para el medio largo plazo, pues posiblemente podremos volver a ver cotas alrededor de los 800, 850 e incluso los 900 euros. Tengo más dudas de que volvamos otra vez a máximos históricos, ¿ok? Pero, pues bueno, es una compañía que está muy bien posicionada y sigue generando grandes beneficios, y esos beneficios se siguen incrementando con respecto a los años anteriores. Por tanto, eso es una parte muy positiva. El problema, pues bueno, es un poco el futuro, ¿no?, lo que vemos hacia adelante con la propia compañía. Por tanto, bueno, otro de los grandes protagonistas, ¿no?, con esa, sobre todo la sesión de ayer, cuando se caía ese 15% después de adelantarse esa presentación de resultados. Veremos a ver hasta dónde pues llegan, ¿no?, estas caídas en ASM Holding, y si es interesante, pues a partir de ahora aprovechar estas últimas correcciones para tomar posiciones alcistas. Y luego, como tercer protagonista, uno de los vencedores, o como podríamos decir también el MVP de la jornada, ha sido Adidas con su presentación de resultados, de acuerdo, que pues bueno, espera un beneficio operativo cercano a los 1.200 millones de euros para este ejercicio de 2024. Su guía para este año es bastante positiva, o mejora las previsiones, y bueno, parece que pues la compañía empieza a tomar un buen rumbo. También sus ventas crecieron un 7%, un poco más de lo que veíamos en 2023, y por tanto, pues bueno, de momento los analistas, por ejemplo, del Deutsche Bank, han reiterado su consejo de compra y han elevado su precio objetivo en 5 euros, ¿no?, hasta los 270 euros. Vamos a ver su cotización en este momento. Vámonos a Adidas, que en estos momentos cotiza a 227 euros. Está teniendo hoy también una corrección interesante, hoy la sesión de hoy, aunque pues bueno, los resultados no han sido malos, han sido positivos, pero el mercado la está en cierta medida penalizando. Veníamos también, obviamente, de máximos históricos, de los 242, 236 euros, y ahora mismo corrigiendo, ¿no? Por tanto, quizás Adidas tenga, si termina, ¿no?, de consolidarse o vuelve otra vez a niveles de soporte cercanos a los 200 euros, ahí podría ser un buen momento para tomar de nuevo posiciones alcistas en Adidas. Desde luego, dentro del sector, si hacemos una rápida comparación, ¿no?, y a todos se nos viene a la cabeza las cotizaciones de Nike, pues Adidas creemos que en estos momentos está mucho mejor posicionada que Nike, ¿no? Por tanto, bueno, veremos a ver. Vamos a ver la comparativa con Nike. Vamos a ver cómo se encuentra en estos momentos, también por un poco comparar, ¿no?, la situación en la cual, pues bueno, ya sabéis que Nike está en un proceso de reestructuración, han colocado a un nuevo CEO en la compañía, una persona que pues lleva muchísimos años, ¿no?, en Nike, y bueno, es un empleado que empezó desde cero en Nike, ¿no?, y ahora pues le han colocado como CEO. Como ves,
un gráfico totalmente diferente, ¿no? Si vemos esa comparativa, seguimos viendo en Nike máximos y mínimos decrecientes, sigue en un proceso tendencial total y absolutamente bajista y por el momento, pues bueno, no consideramos, ¿no?, que sea interesante de momento tener posiciones en Nike. Sí es cierto que, bueno, que ya está en niveles de precio bastante, de un descuento bastante interesante, ¿no? Estamos hablando de los 80, incluso de los 70 dólares por acción, ¿no? Y no hace mucho hablábamos de que Nike por debajo de los 100 era un título que estaba muy sobrevendido. Pero bueno, obviamente la situación es bastante compleja para Nike en estos momentos y bueno, vamos a ver hasta dónde también es capaz de llegar. Por eso, en definitiva, pues bueno, ¿no? Si hacemos esa comparación dentro del sector, esa gran competencia Adidas-Nike, pues vemos que Adidas obviamente tiene un posicionamiento mucho mejor, ¿no?, en estos momentos. Esto en cuanto a las noticias, ¿no?, las principales noticias que hemos conocido en esta sesión de miércoles y que hemos ido conociendo durante esta semana, el lunes y el martes. Y ahora, pues bueno, nos vamos a ir directamente a ver, vamos a ver, vámonos a... vamos a ver el análisis técnico de otros títulos que están interesantes y que ya estuvimos comentando la semana pasada. El primero de todo es, nos vamos a Francia, nos vamos a Michelin, que si recordáis, pues bueno, estuvimos analizando ese nivel de soporte que se encontraba en la zona de los 33, 34 euros, donde observábamos ya una importante zona de sobreventa. ¿De acuerdo? Veíamos cómo, pues bueno, el RSI nos marcaba esos niveles de sobreventa en esos entornos de los 33, 34 euros aproximadamente, y a partir de aquí, pues bueno, podemos ver cómo empezamos a observar, ¿no?, cierto potencial giro alcista. Obviamente, pues bueno, como estamos en una zona de soporte importante y estamos sobrevendidos, posiblemente, pues bueno, si Michelin consigue superar esa zona de los 34,24, ¿vale?, más en el corto plazo, en el gráfico de 4 horas, posiblemente pues pueda ser una zona muy interesante, ¿no?, para empezar a tomar también posiciones alcistas. Puede ser una buena idea, donde, pues bueno, la zona objetiva o digamos, primer objetivo que podríamos establecer podría ser el entorno de los 35 euros. Después tenemos una pequeña zona de resistencia también en la zona de los 35,73, pero pues bueno, los objetivos finales serían la zona de los 37, 38 euros. Y luego lo más interesante aquí es que nos deja una zona de stop, yo creo que muy interesante, ¿no?, que sería pues esos mínimos que nos ha marcado recientemente por debajo de los 33,40, ¿no? Por tanto, en caso de ruptura alcista por encima de esos 34,24 podríamos tener ahí una buena oportunidad de tomar posiciones alcistas con una relación beneficio-riesgo bastante interesante. Así que bueno, creo que es una buena idea, Michelin, ya lo estuvimos comentando la semana pasada y bueno, el hecho de que pues nos esté marcando, ¿no?, esos niveles de sobreventa extrema puede ser interesante. Después nos vamos a Google, volvemos otra vez a Google porque ya comentábamos la semana pasada, ¿no?, algunas noticias interesantes sobre ella, donde pues bueno, parece que Estados Unidos, ¿no?, iba a limitar su negocio de buscador y su negocio publicitario porque consideraban que estaban incumpliendo reglas antimonopolio. Eso provocó pequeñas caídas, pero bueno, nos ayudó a entender pues esta potencial figura que vemos en el gráfico de hombro, cabeza, hombro alcista, ¿no? Aproximadamente vimos cómo pues precio, ¿no?, alcanzaba esa zona de resistencia en el entorno de los 168, 169 dólares, y tenemos una zona de soporte yo creo que muy relevante también en ese entorno de los 155, ¿no? Por tanto, pues bueno, parece que Google se aproxima a esa potencial ruptura alcista por encima de los 168, 169 dólares y de producirse, pues bajo mi punto de vista yo creo que no tendríamos ninguna duda en que pues existe un potencial de revalorización de nuevo hasta esos máximos históricos en los 191 dólares, ¿no? Por tanto, bueno, de momento parece que la secuencia de Google se sigue manteniendo, o de Alphabet, se sigue manteniendo intacta, puede generar un buen patrón de confirmación alcista con esa estructura de hombro, cabeza, hombro.
Por otro lado, también otra de las compañías que nos ha parecido muy interesantes en las últimas sesiones ha sido General Mills. General Mills es una compañía de la cual llevamos hablando muchísimo tiempo, hasta que cayó pues, a esos niveles mínimos, ¿no? De los 61, 62 dólares, donde pues bueno, se tiró lateralizado bastantes meses, ¿no? Finalmente, pues bueno, parece que empezó a construir una trayectoria más alcista y sobre todo en este último tramo, en los últimos meses, desde prácticamente el mes de julio, ha generado un buen proceso alcista, ¿no? Obviamente, después de esas grandes alzas, ahora mismo el título se encuentra en una pequeña fase de corrección, pero tenemos entornos bastante interesantes, ¿no? Hay zonas de interés muy interesantes que sería, pues, primera zona, considero que la tendríamos donde tenemos los precios actuales, estos niveles comprendidos en los 71, 72 dólares. Y luego, por otro lado, tenemos otra zona de interés, yo creo que muy interesante, en ese entorno del 61,8 alrededor de los 67,40, de los 68 dólares, ¿no? Por tanto, pues bueno, la idea sería buscar trayectorias, ¿de acuerdo? Trayectorias alcistas o búsqueda de oportunidades en esos niveles para General Mills y, pues bueno, dar pie a esa continuidad alcista y a esa recuperación. Además, como veis, gráfico diario nos está mostrando niveles de sobreventa extrema también y en el gráfico semanal pues nos muestra ciertas divergencias y cierto comportamiento alcista, ¿no? Por tanto, pues bueno, vamos a ver hasta qué punto llega General Mills y si nos puede dar algún tipo de confirmación más buscando el corto plazo, ¿no? Buscando el gráfico de 4 horas, podría ser perfectamente en este último movimiento, por encima una potencial confirmación alcista o de compra por encima de los 72,52 o si no, pues ya, si queremos ser más conservadores, esperar a que se produjeran caídas hasta los 67,91. ¿Ok? Más títulos que están interesantes, nos vamos ahora a Coca-Cola, que de momento sigue corrigiendo. Recordar que la semana pasada, como hablábamos, nos mostraba ahí esa zona de sobreventa extrema en el RSI. Parece que se está de nuevo recuperando de esas últimas correcciones y en el corto plazo pues nos dio alguna pequeña señal alcista, ¿no? Por encima de esa última resistencia que nos dejó a la ruptura por encima de los 69,72. Sí es cierto que, bueno, que si nos vamos un poquito más al medio largo plazo, nos vamos al gráfico semanal, viene de una zona de sobreventa extrema, ¿no? Por tanto, bajo mi punto de vista, ahora mismo Coca-Cola lo veo caro, aunque en el corto plazo pueda tener alguna subida puntual y yo buscaría más niveles de 67, 64, que son sus últimos niveles de resistencia de gráfico semanal, ¿no? Creo que esas zonas a nivel de posicionamiento pues pueden ser más interesantes en este momento. Después tenemos también más títulos defensivos. Tenemos a McDonald's, que sigue con su rally alcista, superando máximos históricos, como comentábamos la semana pasada, y seguíamos viendo pues mucha fortaleza, ¿no? Cotizando hoy en 312,53. Buena subida en estas últimas sesiones y, bueno, de momento no nos muestra sobrecompra extrema, aunque en el gráfico semanal, cuidado con estas últimas subidas, cuidado con con McDonald's porque se encuentra también o está empezando a entrar en una zona de sobrecompra extrema. ¿Ok? Así que bueno, en el semanal no vemos tan claro la posibilidad de tomar posiciones alcistas en McDonald's. Creemos que pues bueno, ya le queda poco recorrido al alza. Obviamente las zonas interesantes habrían sido tomar posiciones en los 245, 250 dólares. Y ahora mismo, pues bueno, yo creo que es un momento de esperar. Y si estamos dentro del título, pues ir pensando ya, ir buscando niveles de salida. ¿Ok? Más títulos defensivos, hoy uno nuevo. Vamos a ir a un título que vimos también o estuvimos viendo recientemente porque nos marcaba niveles de sobreventa extrema recientemente. Hablamos de Mondelez. Mondelez es una compañía también también es un título bastante defensivo porque pues bueno, se dedica a la fabricación y comercialización de snack, bebidas, tanto pues bueno, Latinoamérica como Estados Unidos, Asia, Oriente, África, etcétera, ¿no? Es una gran corporación y bueno, en estos momentos, como vemos, pues ha marcado un entorno de sobreventa extrema.
en estos últimos mínimos que marcó, la zona de los 70, la zona de los $70 y podría generar, pues bueno, una recuperación alcista interesante. Si nos vamos al gráfico semanal, como vemos, es un título que, pues normalmente, aunque tiene sus dientes de sierra, ¿no? Tiene sus caídas, consigue recuperar bastante bien y tiene una tendencia alcista de fondo muy interesante. Lo único que me preocupa en este caso, en esta compañía, es que los máximos, esos últimos máximos históricos que estaba marcando, pues no se han conseguido superar, ¿no? Si esto lo comparamos, por ejemplo, con compañías como, por ejemplo, estamos viendo Coca-Cola y McDonald's, que en estas últimas etapas, donde, pues bueno, ha habido bastantes dudas y ha habido bastante posicionamiento sobre valores defensivos, lo están haciendo bastante mejor que Mondelez, pero bueno, también podría ser una opción viable. En el gráfico semanal yo creo que las cotizaciones en torno de los $64 pueden ser, yo creo que muy interesantes y que es un valor que hay que vigilar bastante de cerca. Y bueno, una vez que ya hemos hablado un poquito de estas compañías más defensivas y demás, vámonos a otro de los protagonistas de esta semana. Nos vamos a Nvidia, que pues bueno, ha estado intentando, casi logra batir sus máximos históricos en los 140,85, pero no lo ha logrado. Ayer tuvo una sesión bastante negativa después de que se conocieran algunas noticias por parte de, pues bueno, de intención del gobierno de Estados Unidos de reducir las licencias de exportación a compañías de semiconductores, cosa que obviamente pues provocaría pues que Nvidia pues perdiera alguno de sus clientes, ¿no? O que su capacidad de venta se redujera bastante, ¿no? Por tanto, pues bueno, sigue habiendo esas dudas, ¿no? Y esa guerra sobre la defensa de Estados Unidos, ¿no? Sobre esos, digamos, eh, esas tecnologías que, bueno, que no, que pueden utilizarse, digamos, en contra de la defensa de Estados Unidos y, pues bueno, parece ser que Estados Unidos quiere limitar, ¿no? La comercialización, la exportación, ¿no? De ciertas tecnologías a ciertos países, ¿no? Que no son países aliados. Esto obviamente afecta a Nvidia dentro de todo ese entorno, ¿no? De la inteligencia artificial y ayer, pues bueno, se demostraron esos movimientos bajistas. No fueron demasiado relevantes porque, como veis, se quedaron parados o se quedó bastante bien situadas las cotizaciones en ese entorno de los 131 dólares y hoy parece que estamos teniendo ese rebote al alza, ¿no? Con subidas de 8 hoy Nvidia sube alrededor o rebota alrededor del 2%, ¿no? Siendo uno de los títulos del mercado americano que mejor comportamiento está teniendo en la sesión de hoy. En el gráfico diario, pues bueno, vemos que los movimientos siguen siendo pues muy parecidos, ¿no? Recuperación total de esa fase de correcciones, apuntando a los máximos históricos. Vamos a ver si lo logra, porque lo que vimos ayer pues no gustó demasiado y hay una probabilidad de que vuelvan otra vez las correcciones. Así que hay que mirarlo, yo creo que Nvidia en estos momentos con cierta delicadeza, aunque una superación de esos 140,85 podría provocar un nuevo rally alcista en la compañía. ¿Okay? Yo considero que sobre todo su presentación de resultados este trimestre va a ser determinante, ¿no? Para ver un poco pues si se siguen manteniendo esos niveles de ingresos récord y pues bueno, todas esas grandes expectativas, ¿no? Cada vez va a ser más difícil, ¿no? Que presentación tras presentación se consigan batir esos objetivos que va marcando el mercado, ¿no? Pero bueno, veremos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver si consigue superar esos máximos históricos y si se sigue comportando de la forma en la que lo está haciendo. Luego también nos vamos a algunas acciones interesantes que también han presentado resultados estas jornadas atrás y nos vamos a una compañía, nos vamos a Walgreen Boots, el ticket es WBA, que esta semana también presentó resultados y bueno, parece que ha mejorado bastante con respecto a los últimos meses y las últimas semanas que, pues bueno, se estaban viendo, ¿no? Fijaros que Walgreen Boots es una compañía que lleva una caída importantísima, ha perdido prácticamente, vamos a ver, desde su último máximo, desde los $85, estamos hablando que ha sufrido una caída prácticamente del 90%, ¿no? Aún así, pues bueno, ha tenido muy buena presentación de resultados, parece que esto ha gustado mucho al mercado y ha generado una cierta expectativa de cambio.
Obviamente, en el largo plazo vemos como el gráfico es total y absolutamente bajista, ¿no? Y honestamente estamos hablando de lo que definimos coloquialmente, ¿no? Como un chicharro. Pero bueno, en el gráfico diario, si nos bajamos un poquito más a ver los gráficos, en este último proceso correctivo, ya vemos cómo ha conseguido superar ese último máximo decreciente de gráficos diarios, ¿no? Situándose por encima de los 9,32. ¿Podría ser una compañía con cierto potencial alcista? Obviamente, ¿no? Después de esa presentación de resultados veríamos a ver su evolución y además lo que observaríamos sería pues un nivel de riesgo o un potencial riesgo realmente bajo, ¿no? Estamos hablando, como decimos, ¿no? De una compañía que ha tenido una devaluación muy fuerte en los últimos años, ha perdido más de un 90% de su valor de mercado, muy con un descuento enorme y que en estos momentos, pues bueno, pues podría tener cierto o potencial de giro alcista, ¿no? Al menos ya ha conseguido superar su último máximo decreciente, cosa que no veíamos desde hace muchísimo tiempo. Y esto podría ser una buena señal, ¿no? Para ver un reposicionamiento en la compañía. De momento, como veis, ¿no? El mercado lo ha sentado bastante bien, ha tenido subidas interesantes y desde una perspectiva más técnica, de corto plazo, obviamente después de esta gran subida, yo esperaría alguna corrección. Vamos a ver qué hace en ese entorno de los 9,32, 9,40 y a partir de ahí quizás pues sí sea interesante el tomar posiciones alcistas, ¿vale? No las vamos a tomar ahora, obviamente yo no las tomaría en este momento porque ha tenido una fuerte subida y seguramente tenga algún tipo de descuento para ver si realmente en esos entornos de 9,50, 9,30 tiene realmente ahí un buen soporte, pues es una buena zona para tomar posiciones, pero bueno, podría ser yo creo que un título que nos empiece a mostrar una nueva tendencia alcista. Y luego ya por último, y para ir ya terminando, tenemos a United Health, ya sabéis, compañía del sector salud norteamericana, una de las más grandes, que ayer su caída, como vemos aquí después de su presentación de resultados, fue la que provocó las fuertes caídas que veíamos en el Dow Jones de Industriales, ¿no? Por tanto, pues bueno, la farmacéutica se ha visto ahí con algún problema que otro. Tiene una buena zona de soporte en los 553. Si nos vamos al gráfico semanal, lo veremos muy claro, ¿no? Como esas zonas de máximos históricos anteriores, ahora que eran resistencias, ahora se han convertido en niveles de soporte, algo que, bueno, que es reseñable sobre todo y que ha aguantado bastante bien. Y hoy, bueno, vemos ahí algunos rebotes. Principalmente estas grandes caídas que vimos ayer se produjeron debido a que en su presentación de resultados, en estos primeros 9 meses de 2024, había generado un 50% menos de ingresos que lo que hizo en el año 2023. Esa reducción tan fuerte de los ingresos es un 50% menos de que lo que hizo en 2023, se achaca principalmente a los problemas de los ciberataques que recibieron a principios de este año. ¿Ok? Obviamente durante el resto del año las cotizaciones se han comportado bastante bien, sobre todo en el último tramo, ¿no? Segundo y tercer trimestre, marcando de hecho esos máximos históricos, pero una vez que han llegado los resultados del tercer trimestre y se ha visto bueno, pues que la compañía no ha generado tantos ingresos como lo hizo en 2023 a raíz de esos ciberataques, pues ha provocado estos movimientos. Aún así, vemos como el fondo de la compañía sigue siendo muy positivo, ¿no? Sigue marcando niveles de soporte y resistencias muy claros, zonas de precio muy interesantes y quizás estas correcciones, al calor un poco de estas noticias, pueden ser interesantes para intentar buscar, ¿no? Compras o un reposicionamiento alcista en esos niveles de los 553, ¿no? Estaríamos hablando de lo que definimos habitualmente como una estructura de throwback, ¿no? En el gráfico diario. Por tanto, bueno, aunque ayer la noticia tuvo bastante impacto en la compañía y provocó fuertes caídas, en líneas generales la tendencia sigue siendo muy alcista y por tanto, pues bueno, no tendríamos que tener miedo a posicionarnos en ese entorno, ¿no? De los 550 $554
en United Health, ¿no? Para tenerlo pues también un poco diversificado. Y luego, bueno, ya para terminar, también Morgan Stanley ha presentado resultados dentro del sector bancario, como habéis visto en estas últimas jornadas de ayer, jornada del lunes y sobre todo el viernes, con las presentaciones de resultados de los bancos norteamericanos. Todos ellos están mostrando mucha fortaleza. Hay algunos que mejor que otros. Uno de ellos es Morgan Stanley, que está marcando máximos históricos, como veis, por encima de esos $120 después de romper esas zonas de resistencia en esos entornos de los 109, 105. Por tanto, pues bueno, rally muy alcista, fuertes subidas también para Morgan Stanley en la sesión de hoy, uno de los, además, de las compañías, de los bancos que mayor subida están experimentando, por encima del 7% en este momento. Y pues bueno, es muy reseñable, ¿no? Como incluso aunque los beneficios de los bancos norteamericanos por la parte de los intereses se está reduciendo, están sabiendo mantener muy bien el tipo gracias a los ingresos que provienen de otras fuentes, ¿no? Como por ejemplo las comisiones, la gestión de activos, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, muy buen comportamiento para Morgan Stanley. Obviamente no creo que sea un buen momento para tomar una posición alcista en estos momentos, pero obviamente se puede esperar una corrección, una fase correctiva a los 109, 105 y a partir de ahí colocar posiciones alcistas, ¿no? Otra vez vamos con la misma idea de buscar ese throwback en Morgan Stanley. Por tanto, pues bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Obviamente, hay que tener en cuenta que estos movimientos alcistas de los bancos puede que empiecen a desaparecer debido a las bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos, ¿ok? Bueno, Estados Unidos, Europa, etcétera. Y por tanto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿ok? Así que, bueno, en principio esto es todo lo que os traíamos para esta sesión de miércoles de análisis de acciones y poco más que añadir. Recordaros que la próxima semana volvemos con más análisis. El lunes a las 4 de la tarde, sesión de análisis semanal donde repasaremos los principales acontecimientos de la semana. Después miércoles, como cada miércoles, analizaremos acciones y ETFs que puedan estar interesantes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer. Ya sabéis que podéis contactarnos a nuestro email de support@jfdbrokers.com o al teléfono 91 080 0496. Un placer y hasta la próxima. Chao. JFD, just fair and direct.